Bueno, pues hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a estos encuentros de Dama, con guionistas, con directoras, con directores también. Estamos María Guerra y yo, acabamos de ver Josefina, película con 3 nominaciones a los Goya, dirigida por Javier Marco, que está aquí con nosotros, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y escrita por Belén Sánchez Arévalo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Hemos estado durante la proyección de la película aquí charlando, entonces nosotros lo tenemos ya todo charlado, pero les hemos sacado lo más interesante para que nos cuenten. Bueno, esta película que estáis todavía de gira, ¿no? Habéis estado en Nantes, en el Festival de Cine Español de Nantes. Contadnos qué tal ha ido, qué os preguntaban, qué diferencia hay entre el público español y el público francés. Pues Javi, sobre todo, que ha ido. Sí, bueno, la verdad es que fue antes de ayer el coloquio con el público y todos se quedaron al coloquio. Bueno, ahora como aquí también. O sea que eso es genial, ¿no? Que muchas veces vas a un coloquio y no se queda nadie y hablas tú solo. Es un poco de cosa, ¿no? Pero sí, muy bien, porque todo el mundo se quedó y hicieron preguntas. Bueno, ¿quién es esa Josefina, ¿no? ¿De dónde sale ese personaje? Pues ellos sí que hicieron unas preguntas que normalmente no se dicen tal cual. O sea, que la prensa española no pregunta igual de bien que... No. ¿Qué preguntas? O sea, no quiero decir eso, pero sí es cierto que empezaron con la frase de Picasso, ¿no? Eso fue la primera pregunta que hicieron. Entonces fue como... Se acercaron un poco al concepto de Josefina que nosotros tenemos y nos sorprendió. ¿Y cómo es ese concepto? Porque o sea, vosotros decís que la historia salió precisamente viajando en un autobús. ¿Cómo es el concepto y cómo nace el concepto? Bueno, la historia salió hace muchísimos años ya, hace ya 7 por lo menos, que íbamos, Javi y yo, íbamos en un autobús a la casa de unos amigos y en Soto del Real a pasar el día del campo y tal, y era un sábado por la mañana muy temprano y empezó a bajarse gente en una parada y no sabíamos por qué se baja tanta gente, y es que eran familiares de presos que iban a la cárcel, ¿no?, de Soto del Real, y ahí surgió el personaje de Berta. Y surgió ella, ¿no? Surgió como una semilla, ¿verdad? Que más adelante ya se incorporó el de Juan, porque nosotros trabajamos mucho así. Primero vemos a los personajes y en torno a ellos surge la historia, pero lo primero que nos viene siempre a nosotros es los personajes. Y luego ya el concepto de Josefina que los engloba, ¿no? Pero los personajes de Juan y Berta pues surgieron un poco así, ¿no? O sea, a partir de ese viaje en autobús. Por eso el autobús también forma parte mucho de la película, ¿no? Es otro personaje. Bueno, en este mes de marzo tenemos estos encuentros con guionistas y con directoras mujeres, y vemos aquí a Javier, que es súper bien recibido, para que veáis el nivel de Dama, de diversidad y de, bueno, en fin, de amplitud de miras, que Javier es de la SGAE. O sea, no vamos a hacerte la pregunta de por qué no eres de Dama todavía, pero bueno, puesto que vosotros sois pareja artística, nos gustaría que nos contarais un poco desde cuándo trabajáis, cómo trabajáis, cómo se reparten esos papeles. Pues bueno, nosotros hace ya 15 años artística y de vida más, pero artística, bueno, nosotros somos un poco colmena y desde el primer minuto, aunque en el siguiente, por ejemplo, hemos coescrito juntos, aunque en este, por ejemplo, era yo la guionista, pero ya desde el primer momento estamos juntos, ¿no?, en la creación. Y luego cuando llega el rodaje, acompañados del equipazo, ¿no?, de personas que tenemos la suerte siempre de contar, ¿no?, como Santi Racag o los actorazos, ¿no?, con los que con Josefina y con todos los proyectos siempre hemos tenido la suerte. Y bueno, estamos un poco ahí, él dirige, yo escribo, pero nutriéndonos, ¿verdad? Sí, o sea, creo que es bueno, ¿no? Porque al final somos 4 ojos y al final nos gusta el mismo estilo de cine, entonces por eso no nos peleamos tanto. Bueno, 4 ojos y en el rodaje se nos une. Sí, por supuesto. O sea, luego en el rodaje, por supuesto, de todo el equipo, ¿no? Sí. Pero... Recuerdo las primeras críticas de Josefina en San Sebastián y que os comparaban con el primer Rosales. No sé si es ese tipo de cine al que os referís. Pues bueno, o sea, es verdad que no tenía a Rosales como referente, pero sí que es verdad que es mi director favorito de español. Entonces sí que a lo mejor algo sí que dentro, pues aunque no lo quieras, pero sí que está, ¿no? Entonces... sí, o sea, nos gusta el cine que te deja también un poco de... O sea, que sea el espectador también el que vaya construyendo la película y haciendo como muchas elipsis y contando cosas fuera de
de cámara, ¿no? Fuera de campo, y que así pues que haya como muchas, o sea, no dejar la película como muy cerrada, sino que esté abierta a varias interpretaciones del público. ¿Y cuándo pensasteis que Berta era Emma Suárez y Roberto? ¿Cómo aparecen? Pues Emma estaba desde guión. ¿Ah, sí? Emma era como una visión. Sí, total. Sí, por eso cuando Emma dijo que sí fue como un sueño y bueno, es que Emma, bueno, ahora hablamos de Roberto, Emma es maravillosa. O sea, Emma, ya en ensayos con Emma era una mirada tachando frases, porque es que Emma con una mirada ya te lo decía todo y es que es maravillosa. Entonces fue un sueño poder tenerla habiéndotela imaginado cuando escribías ese personaje en las páginas, ¿verdad? Y luego ya la suerte de incorporar a Roberto, ¿verdad? Sí. O sea, con muchos de ellos, Pedro Casablanca, ya habíamos trabajado con ellos en cortos, entonces queríamos pues esa familia que habíamos hecho, pues llevarla también al mundo del largometraje. Que tenéis un poco a lo mejorcito del cine español, ahora sí repasando, ¿no? Porque es... Tiene mucha suerte. Sí, total. Sí, muchísima suerte. Y hay una cosa que, claro, al final veis esa Berta, ¿no? En ese autobús y leáis el guión y empezáis con ella, pero al final es un poco casi el doble giro, y que es él el que os centráis más en el personaje de este funcionario tedioso, solitario. ¿En qué momento os dais cuenta de que el desequilibrio de personajes, bueno, no desequilibrio, pero me entendéis, ¿no? Que quizá ese funcionario requiere poner el foco ahí? Pues justo fue porque, claro, nosotros el primer personaje que encontramos fue a Berta, pero quizá lo que nos despertó esas personas, ¿no? que está focalizado en el personaje de ella, conocerla, nos interesaba hacer el mismo trabajo con la película, que otra persona en la película hiciera ese ejercicio de conocer a esa persona que va a visitar Entonces nos pusimos un poco en el lugar del funcionario de prisiones, de Juan, y así Juan pues nos empezó a parecer muy interesante ese hombre que cada domingo ve a esa madre y que se interesa por ella y que ve en ella reflejada un poco la soledad que mismo tiene y bueno, así fue un poquito como quisimos presentar al personaje de Berta, para también presentarla un poco como la habíamos visto nosotros, ¿no? a ella. Pero bueno, al final yo creo que en la película los dos personajes ya, primero empezamos con él, luego con ella, pero ya luego vamos un poco acompañándolos un poco. La película, si la queréis recomendar, está en Movistar. Que eso también es una parte, en fin, bueno, alguien tiene que ser pragmático. Porque, claro, pues, esta es una película de autor que ha ido estupendamente en lo que es el mundo actual, que Spider-Man es lo que lo peta. Y entonces, claro, vosotros es como decís, bueno, os lanzáis a este mundo sabiendo que es un mundo durísimo. Yo no sé cómo lo vivís, qué sensación tenéis de cada día, como de heroicidad, de ir, o sea, es un poco como que estuvierais pues gente pura. A mí me parece que hay un grado de pureza en vuestro trabajo. Bueno, yo me vendría muchas veces abajo, ¿eh? Lo que pasa es que él tiene mucha voluntad. Pero sí, cuando llevábamos ya bastantes años y costaba levantarla y crisis y tal, fue durillo, pero bueno, tú seguías ahí, Carlos. Y luego tuvimos la suerte de encontrar a Sergi en el camino, al productor, que la verdad que fenomenal, ¿no? Con él tiró también bastante. Y luego también la incubadora, estuvimos en la incubadora, que eso también fue un impulso que nos ayudó un poco a tener otra boya a la que agarrarnos para lo difícil, ¿no? Que es levantar una película de autor. Claro, porque vosotros habláis de 2015 como el inicio, pero claro, son muchos años, es un proceso creativo que es una carrera muy de fondo para una sola película. Claro, ¿cómo es ese proceso tan solitario al principio, hasta que ya el productor, hasta que ya llega el rodaje? Porque nosotros pensamos, bueno, se escribe, se rueda, se produce y lista, ¿no? Ojalá, no, sí. Hay gente que le pasa. Claro, ¿cómo es ese proceso? O sea, es que claro, ya cuando hizo la primera sinopsis, fue en 2015, para Dama Ayuda, pues en 2015, lo bueno es que con Dama te dio todo ese año de poder, con un tutor, pues podías estar haciendo el guión, ¿no? David Muñoz, o sea, tú tienes suerte porque yo cada mes tenías algo a lo que agarrarte, porque muchas veces en el proceso de escritura de un largo a veces te pierdes, te intoxicas y con Dama Ayuda pues ese año
llegué a la primera versión y fue como un triunfo, ¿no? Y luego en medio, pues con nuestros cortos hemos ido haciendo cortos y claro, también íbamos cambiando de estilo con los cortos. Claro, con lo cual, al no poder ya hacer la película iba cambiando de estilo a medida que nosotros íbamos también evolucionando como creadores. O sea, que hay de la V1 hay ahora, ¿qué V hemos hecho? Ni idea, no se cuenta, pero claro, antes hacíamos comedia. O sea, antes en 2014, 2015, cuando ya estaba escribiendo el guión, hacíamos comedia. Entonces, claro, al final Josefina era más comedia y luego iba cambiando, ¿no? Iba más hacia el drama, hacia los silencios. Entonces, lo que nos iba pidiendo también la película, pues el cuerpo, o sea, con cada corto íbamos cambiando también como creadores. Entonces, eso había que ir añadiéndolo en el guión, ¿no? Para sentirlo nuestro, ¿no? Porque si no es como, nos sentíamos como anticuado, ¿no? Como que ya no nos identificábamos, ¿no? Entonces, ese guión ya iba cambiando hasta, claro, del 2015 hasta el 2021 que se rodó. O sea, rodamos en abril, mayo, fue cuando rodamos en 2021. Y entonces, claro, pasaron 6 o 7 años y al principio pues intentando ir a productoras y bueno, era complicado, que no era fácil llegar a las productoras, pero bueno, tuvimos la suerte de conocer a Sergi de una manera muy fortuita, muy casual y gracias a él pues ya pudimos financiar la película, pero al principio veíamos que era imposible. O sea, es verdad que al principio cuando ves que no hay nadie que te responda o sea, entonces ves, ostras, ¿qué hacemos, no? Y lo único que podíamos hacer en ese momento era cortos, que bueno, que para nosotros los cortos es el hermano mayor incluso que el largo, porque y ya habiendo hecho ya un largo y un corto, pues bueno, ves que es lo mismo, ¿no? Es el mismo proceso creativo y haces exactamente lo mismo, lo único que bueno, hay más presión, hay más dinero y más semanas de rodaje, pero al final... ¿Y por qué el corto es el hermano mayor? Bueno, no hermano mayor, es hermano igualitario, es hermano igual, ¿no? O sea, que no es que a veces... Se dice al revés, ¿no? Claro, eso es, siempre se dice que es el hermano menor y creo que no, o sea, que no. Y la pena es que creo que está un poco infravalorado el corto, ¿no? O sea, muchas veces es muy difícil contar una buena historia en 10 minutos o en 15, que cuando ya tienes 1 hora y media o 2, ¿no? Entonces, o sea, por eso me refería, ¿no? Sí. Y que además un corto, eso sí que es un acto heroico, porque al final normalmente sueles estar más solo y haces muchas cosas, ¿no? A la vez. Entonces, bueno, pues sí que, o sea, con mucho respeto a los cortos y nosotros queremos seguir haciendo cortos también. Sí, adoramos el mundo del corto, además, sí, en los festivales de cortos además hacen una labor impresionante por el corto, si no sería difícil, ¿no? Que eso existiera. Y bueno, por eso muchos creadores de largos se están volviendo también al corto. También te permite experimentar, te permite trabajar tu estilo, tus conceptos, o sea, es muy interesante. ¿Y la pandemia ha tenido algo que ver en el planteamiento de la película? Porque es verdad que la ves y dices, es una película de soledades, de incomunicación, de seres desconectados, que es como muy pospandemia. O sea, no sé si eso también se fue metiendo a lo largo del tiempo. Bueno, ya era un poco así justo antes de la pandemia, aunque sí, la pandemia también la trabajamos, o sea, trabajamos el guión, o sea, que a lo mejor inconscientemente también incluimos esto, ¿no? Pero bueno, sí que estamos un poco obsesionados con la soledad, tenemos que... Hay que cambiar. Igual que con los tanatorios, tenemos un pequeño problema con el mundo tanatorio. A ver, eso de desarrollar el mundo tanatorio... Bueno, que somos amigos ya incluso tenemos 4 historias ya en un tanatorio, o sea, el plano del ataúd, esto ya era la tercera vez que lo hemos rodado. Sí, ahora hemos rodado otro más también. ¿Siempre el mismo tanatorio? No, hemos ido cambiando, para no conocer. encasillarse también. Sí, claro. hemos contactado, sí. Pero en la siguiente película, de hecho, en el guión nuevo, había una escena que yo decía, es que esto tiene que ser un tanatorio, pero nos hemos negado a meterla. Bueno, igual es como el astrohúngaro de Berlanga, ¿no? Es un running gag en vuestras películas. Sí. Porque es como todo el mundo, la gente que nos conoce mucho dice, otro tanatorio, así que nada, no. La siguiente no, prometido que no va a haber tanatorio, ¿no? Bueno, nunca digas, ¿no? Nunca sabes, ¿no? Pero en principio... Además es curioso, pues siempre hemos rodado en tanatorios de verdad, pero la suerte que nunca ha habido, o sea, hemos tenido que en ese momento no había difuntos ni nada, porque si no también sería es un sitio no muy agradable para rodar, claro. Sí. Así que nada, en la siguiente nada, no rodamos. Pero sí que es verdad que esa cosa de la pandemia, no sé si tanto en vosotros, pero
sí que la recepción por parte de los espectadores, o al menos yo como espectadora, sí que la sientes así, en un momento quizá no de aislamiento total, pero sí de esta soledad, de gente, de darte cuenta de que no conoces tanto a las personas, de que miras más. No sé si esa sensación también en los coloquios, en las rutas, en Nantes, os han ido contando este tipo de cosas. Sí, pero es la necesidad de un abrazo, ¿no? Como la escena del clímax, ¿no? Quizá en la película, el sentir la piel de otro ser humano. Sí que es cierto que con la pandemia, claro, ha ido a más todo, ¿no? Y entonces, bueno, sí es cierto, pero yo creo que no ha sido nada... O sea, ha sido algo casual, yo creo, ¿no? No tiene nada que ver con la pandemia, porque sí que es verdad que en la película queríamos quitar todo el mundo pandemia y además era complicado porque rodando en autobuses y había algunos extras por ahí que salían en la calle, pues siempre alguna mascarilla se colaba, ¿no? Entonces tenías que repetir. Bueno, multa no, pero sí que a veces era difícil, ¿no? Sí, además el rodaje fue, claro, con el miedo de que se pudiera cortar en cualquier momento con positivos, fue durillo, pero bueno, salió que tuvimos suerte, no hubo ningún. Pero quizá esa sensación que dices quizá es más no ya del producto en sí, sino de que el espectador está más predispuesto a pensar esto, a verlo, porque lo hemos sentido todos. Entonces quizá no fue consciente que lo pusiéramos, pero la sensación del espectador sí, porque la hemos vivido todos, ¿no? O sea, no poder tocar a nuestros padres o nada más que a la persona con la que convives, ¿no? Durante un tiempo. Bueno, si queréis participar, pues levantáis la mano. ¿Y cómo ha sido el trabajo con Emma y con Roberto? Porque ellos son, la verdad, es una película que claro, como que es verdad vas notando que los diálogos no son necesarios. A veces, ¿cómo se dirige a ese nivel de sutileza, ¿no? Pues bueno, claro, creo que la base es elegir el actor idóneo para ese personaje, ¿no? Entonces es verdad que nos comíamos mucho la cabeza, ¿no? Con quién tenía que ser los actores, pero no solamente para Juan y Berta, que son los protagonistas, sino para cada personaje. No sé quién dice que hay que tratarles como a los secundarios como si fueran los protagonistas, y creo que tiene toda la razón, ¿no? Porque al final ellos te van a sostener la película también, ¿no? Entonces hay que estar como muy pendiente de tener el mejor cast posible, ¿no? Y entonces, bueno, una vez que ya tienes a los... Claro, Emma Suárez y Roberto Álamo son geniales por separado, pero nunca habían trabajado juntos, ¿no? Entonces también había que ver esa química y bueno, en los ensayos ya se iba creando, ¿no? Se iba haciendo esa magia, ¿no? Entre ellos y fue muy bonito porque además ellos también estaban en la misma dirección que nosotros, que ellos también decían, no, pues esto ya está dicho, o sea, si esto, mira, si te fijas, mira, pon la cámara aquí y tal, ya está dicho. Es que es verdad, o sea, una mirada de ellos se miraban y era como impresionante. Sí, entonces claro, al final lo bonito era eso, que podíamos ir quitando y al final mejoraba todo, ¿no? O sea, era como... entonces era dejarles mucho hacer, o sea, darles libertad, porque claro, son actorazos y escuchar mucho, ¿no? Como director también es escuchar porque tenían propuestas muy interesantes, ¿no? Es verdad que como director tienes toda la película muy clara desde principio a fin, entonces cuando son ideas que van a favor, pues cógelas, y cuando no, pues no, pero la mayoría de cosas eran siempre pues a favor de esa dirección, ¿no? Porque el tono de la película era complicado, porque es drama, pero también tiene un poco de comedia, entonces había que tener cuidado, ¿no? con esa línea, ¿no? Que era muy fina, pero bueno, una vez que ya le comunicas a todo el equipo, no solamente al artístico, sino al técnico, hacia dónde tiene que ir la película, pues ya lo entienden perfectamente, ¿no? Es igual que con la banda sonora, también el trabajo que hizo Nerea Alberdi y Vanessa Garde, pues también fue genial porque era como poca música, pero en los momentos que sale va a ser algo especial, ¿no? Le va a dar una atmósfera, o sea, por algo está esa música ahí, ¿no? O sea, así, ¿no? Pues con todo, o como el diseño sonoro en la postproducción también, que fue muy, muy interesante también, como en ese abrazo, cómo se toca, porque se quitó todas las prendas de vestir, por ejemplo, ¿no? Y el trabajo que hizo Paloma en la edición iba también en esa dirección de la sutileza, ¿no? De intentar ser lo más sobrios que podamos, ¿no? Pero bueno, eso se consigue también, o sea, evidentemente primero tienes en la cabeza lo que quieres hacer, pero si no tienes al equipo, pues no lo consigues, ¿no? Al final una película creo que es
es buena si el equipo es bueno, ¿no? Entonces, como nosotros teníamos al mejor equipo, pues entonces salió bien. El director de fotos, Santi Racas, que es maravilloso, que le adoramos. Sí. Bueno, todos, Carlos. Sí, Carlos, Guzmán, Matías, Oscar Pérez, todos. Sí. Y desde el guión esa sutileza, ¿cómo se marca? Porque luego, vale, sí, luego lo de tachar. Eso veo que no tenéis problemas. Además, en el ensayo a mí me gusta ir y es que si es como un vaso de agua, si ya lo dejamos muy lleno y luego le vamos a poner otra, es que se nos pasaría la película lo que queríamos conseguir. Y es que si con una mirada Emma ya te lo daba y Roberto, era magia y había que incorporarla. O sea, nosotros hemos mantenido vivo hasta el último día de la edición, ¿verdad? Hemos con Miguel Doblado, el editor, o sea, mover cosas de sitio sin ningún sufrimiento, nada. Sí. O sea, ¿verdad? Los silencios también los veníamos trabajando ya con los cortes, cada vez hemos ido más por ese terreno y bueno, ahí hemos intentado, Josefina, antes de la versión de rodaje también un poquito que, bueno, se nos quedó, de hecho la primera versión tenía 100 y pico páginas y la versión que usamos antes de rodar tenía 90 o así, ¿no? Menos, o sea, ya la habíamos metido tijeretazo. Sí. Sí. ¿Y cuánto dura una película en vuestra vida? No, o sea, quiero decir, ¿cuándo os desprendéis de una película? No, es que, por ejemplo, los actores de... Claro, es diferente. Venimos de 2015, vamos a pero, o sea, recordar. ¿cuándo dices, en la película en qué fase estáis ahora de desprendimiento? Ahora estamos en la promoción, todavía no parece que te desprendes de ella, ¿no? O sea, todavía no se ha ido de casa. No, en absoluto, todavía sigue mucho y muy presente, ¿no? Entonces, al final... todavía sigue, no sabemos. Por ahora llevamos, ¿cuánto llevaremos? 8 años, a lo mejor, 7, 8 años. Pues no sé, a ver... Pero bueno, o sea, ya la cuestión yo creo que ya es también parar un poco y pensar en el siguiente proyecto, porque si no, al final vas a hacer 3 películas y ya te vas a jubilar, ¿no? O sea, que Porque te conviertes en un Terence Malick de la vida, Sí, ¿no? claro. Entonces hay que intentar que para las siguientes películas pues, los procesos sean más rápidos. Bueno, ojalá que sí. Pero psicológicamente hay un apego, o sea, una sensación de tristeza porque ya la ha soltado o de alivio, no sé muy bien cuál es. Hartazgo. Bueno, es una mezcla de todo, ¿no? Sí, lo que sí es que cuando quedamos con amigos, claro, todo el rato nos preguntan por Josefina y yo, bueno, ¿y qué tal en tu oficina? Intento cambiar de tema todo el rato, porque claro, te hablan y eso, y sí, hay un momento que sí que es un poco saturados, sí, pero cariño, claro, tenemos el póster en casa. Claro, o sea, que todavía estáis en época de expansión. Sí. Le tenemos cariñito a Josefina. Sí. Tenemos una pregunta ahí. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero enhorabuena por la película. Habéis comentado que a Sergi el productor lo metéis un poco como de casualidad o algo así. ¿Se puede contar eso? Sí, si queréis. Bueno, o sea, yo es que trabajo como montador y estaba en una empresa y él vino a hacer el DCP y el Blu-ray a nuestra empresa para el Festival de Málaga. Y entonces, nada, pues... bueno, su película anterior, que es la de No sé decir adiós, de Lino Escalera. Y entonces, nada, mientras lo hacíamos y tal, pues estábamos ahí, la verdad es que nos caímos muy... Bueno, a mí me cayó muy bien y entonces estuvimos hablando mucho y entonces dijo, bueno, yo mañana voy a Málaga y justo nosotros teníamos otro corto que se llamaba El Vestido y dije, pues yo también voy mañana. Pues quedamos para cenar o tal, sí, tal, no sé qué. Y entonces quedamos para cenar, vio el corto y después de ver el corto dijo, oye, ¿no tienes algún guión de un largo? Nosotros... Sí. Bueno, pues espérate que te lo puedo mandar. Lo tengo aquí. Sí. Claro, porque ese guión ya lo habíamos intentado mandar a productoras, pero sin éxito, ¿no? Entonces ya lo habíamos dejado un poco, pues estaba por ahí ya, pues bueno, ya sí que es verdad que teníamos un poco de bajón. Sí, es verdad que había un momento de, bueno, vamos a siguientes proyectos y que además los cortos la verdad es que nos daban la vida y nos dan la vida, ¿no? Entonces ya habíamos pasado el duelo de ese proyecto. Pero claro, es verdad que como esto sucedió así, pues bueno, dije, claro, pues tenemos un guión, se lo mandamos. ¿Y cuándo fue eso? Esto fue a finales de 2017. Sí, eso es. Sí, además que Sergi es un productor, es guay. Sí, además ha respetado el proceso creativo. Sí. Pero bueno, fíjate, o sea, fue así. O sea, yo había estado peleándome con muchos mails y tal para ver si nos hacían caso y... A ver, yo también me pongo en el lugar del productor y es verdad que es complicado confiar también en alguien que no ha hecho nada, o sea, no ha hecho un largo, entonces es difícil. Pero bueno, fue
casualidad y entonces él leyó el guión y a la semana también nos contestó y dijo, venga, pues vamos para adelante, ¿no? Y bueno, pues ahí empezó todo. Luego es verdad que luego empieza el momento financiar la película, que esa es otra. Pero bueno, al menos como que el primer paso ya lo tienes hecho. No, claro, pero es verdad que el primer paso que es el más importante, yo creo, ¿no? Luego tuvimos la suerte de que entró Televisión Española, el ICA, Castilla-La Mancha Televisión, Telemadrid, o sea, la peli se hizo gracias a ellos, ¿no? Pero bueno, es cierto que si no tienes productora, pues no puedes hacer nada. Entonces, pero bueno, que fue, ya te digo, trabajando de otra cosa y así fue. O sea, y luego se incorporó a la producción Rosa también. Rosa García. Sí, Rosa García ha sido clave, ha sido súper clave para la película y estamos súper agradecidos. Sí. Ha hecho, vamos, pues al final, gracias a todo este equipazo, claro. Es una maravilla. Ya, no sé si hay alguna pregunta más. Sí. Sí, a mí me gustaría saber, en una película en la que es tan importante ese arco de evolución de los personajes, ¿cómo trabajas con los actores? Y desde un principio ya le decís cómo va a ser todo el transcurso de la película y cómo va a ser esa evolución de sus sentimientos, o vais poco a poco para que ellos vayan viviendo también esa propia evolución. Pues sí, o sea, a mí me gusta la segunda opción que has dicho, o sea, más poco a poco y dando pues muchos adjetivos y subrayar las palabras clave también que hay en el guión, ¿no? Que muchas veces a lo mejor las pasamos por alto, pero que están dando como mucha... O sea, estás viendo lo importante, ¿no? en cada personaje. Y entonces en los ensayos creo que son esenciales. Bueno, cada director es un mundo, y hay directores que no les gusta ensayar, y que está bien, o sea, no es nada perfecto, ¿no? Pero bueno, a mí en mi caso sí me gusta y entonces como poco a poco los actores pues ir viendo, aparte de los objetivos, por supuesto, ¿no? De cada personaje y en cada escena, pues siempre pues eso, hablar de los verbos que son importantes, las acciones, ¿no? Al final también o sea, los personajes hacen algo por algo, ¿no? O sea, porque quieren algo, ¿no? Entonces pues siempre buscar qué acciones hacen y para conseguir el qué, ¿no? Entonces, no sé, siempre con los actores pues hablando de todo esto y luego dar referencias también, creo que es importante, a lo mejor cuadros, músicas, ¿no? Que se te puedan, para que puedan llevar esos sentimientos, esas emociones que quieres transmitir, pues ir dándoselas a los actores poco a poco para que lo vayan, ¿no? Pues interiorizando, ¿no? Y sobre todo también escucharles, hacen muchas preguntas que todas son súper interesantes, porque además al director le va haciendo, o sea, lo que hace es que el director va entendiendo cada vez más también el proyecto, ¿no? Y eso es gracias a esa conversación actor-director que creo que es esencial, ¿no? Y al final los actores son los que transmiten, ¿no? Las emociones. Entonces, bueno, sí, junto a la fotografía y a todo, sí, es cierto, no es un trabajo en equipo, pero que los actores, pues al final, o sea, a mí es que me encanta el trato estar ahí con los actores y bueno, intentar siempre probar cosas nuevas también en el rodaje y hacer una toma más si hay tiempo para intentar buscar algo que no hay en las otras tomas, ¿no? Hay veces que lo vas a buscar y no lo encuentras, pero bueno, al menos que no se te quede esa sensación de, tenía que haber intentado esto, ¿no? Y pues creo que siempre que puedas, pues hacerlo. Sí. Belén, ¿y tú no tienes, o sea, no te gustaría también participar ahí? O sea, sí, o sea, claro, porque ¿por qué te has quedado en escribir? ¿Por qué no coescribís y codirigís? Pues le he visto lo que ha sufrido. Y no quiero, ¿no? Iba con su jalea real, todo. Antes tenía más pelo antes, ahora ya tengo pelo pobre ya. No, pero bueno. o sea, me gusta el momento yo sola con mi ordenador por la noche, me pongo nocturna escribiendo y luego al rodaje me gusta ir pero con apoyo. Es que es duro porque, claro, dirigir, yo he visto lo he visto en él, pero también en otros amigos lo que se sufre y no sé, es una responsabilidad grande, algún día igual me animo, no sé. No me llama, de momento me gusta escribir, ¿no? Y vivir todo el rodaje, pero a su lado un poco, pero no por no serlo yo, sino porque el proceso de escribir me encanta
y el otro pues no me termina para hacer yo la cara, a lo mejor visible. Algún día igual me animo, nunca digo que no, ¿no? Pero también conozco gente que ha quedado muy quemada siendo directora y incluso han hecho una película y no quieren hacer más, y como no quiero que me pase tampoco eso, pero bueno, es que es duro dirigir, porque claro, es estar mucha presión, muchos meses con mucha presión encima y no es fácil, ¿no? Pero bueno, igual me animo algún día, ¿sabes? Sí, se tiene que animar. Él quiere que dirija. Sí, bueno, Hay uno, a mí me gusta mucho la comedia, él es menos de comedia, más Ramón. y tengo una comedia loca, súper surrealista, y la quiero... entonces digo, pues esa la dirijo yo. A ver si algún día me animo. Como buena manchega. Sí, es un humor muy manchego. Entonces nos gustará, eso está claro. Oye, cuando te ha preguntado por las referencias, referencias de cuadros, de música, ¿qué referencias les diste? Por ejemplo, desvela los misterios. Pues es que, o sea, a mí, por ejemplo, me gusta mucho el cine de Farhadi, por ejemplo. Entonces, lo que pasa es que hay que tener cuidado con las referencias de cine, porque sí. A lo mejor puedes... Vienen hablando en iraní. No, porque a lo mejor pueden... O sea, a lo mejor no sabes si ve quién es que esté ahí la esencia o copiar algo, ¿no? Entonces hay que evitar que se copie, porque claro, si das una referencia pero luego van... ¿sabes? Entonces a mí al cine hay que tener cuidado con lo que das, ¿no? de las referencias, pero sí, o sea, algo que... O sea, si hay una escena que pues no sé, que el acting está como muy contenido, que es lo que quieres tú, pues que al final sea el resultado, pues no me parece mal, ¿no? Que decir, pues mira, esta escena, ¿no? Pero no dársela luego, sino simplemente que la vean en un momento para que luego no la tengan mucho tiempo y que la puedan revisar varias veces, ¿no? Pero sí que capte algo la esencia, ¿no? Pero bueno, en cada proyecto sí que hemos dado referencias diferentes y, bueno... En Amianto, en un corto que tenemos, que ahí dimos langosta de referente. De Antimos. Sí, de Antimos. Que nos encanta hasta el punto que nuestra productora que hemos montado se llama Langosta. Sí. Pero, por ejemplo, una música de Vivaldi también lo hemos puesto de referencia, que además luego sale en la película. O sea, que fíjate que no solamente fue referencia, sino que luego salió, ¿no? Y Vanessa y Nerea hicieron unos arreglos de Vivaldi para mandolina, ¿no? Y el resto es de ellas. O sea, y el resto es de ellas. Con mandolina también, pero de ellas que han hecho un trabajo impresionante. Sí. Y es contratenor, Sí. Que fue uno de los momentos más maravillosos de la película que yo con más cariño recuerdo, que fue el día que se rodó la banda sonora. Y estaba allí el contratenor y fuimos a verla nosotros y fue como en plan... Se ha terminado Josefina. Estaba el contratenor cantando, fue maravilloso, que además es encantador, y fue maravilloso, ¿verdad? Estaba cantando el tema de Vivaldi y también el tema que crearon Vanessa para el final, y fue impresionante. Ahí fue cuando dijimos, se ha acabado, lo hemos rodado, después de tantos años. Sí, además solo tenían como 2 semanas para rodarlo todo y vamos, no sé cómo lo hicieron, pero lo sacaron adelante y genial. O sea, sí. O sea, que al final no solamente es el director el que sufre, sino que yo creo que sufren todos, todo el equipo. Sí. Hay una pregunta. La escena de la colección de patos estaba incluida en el origen. Sí, es que mi madre colecciona patos. Pero luego está muy bien traída en el sentido que rompe un poco la tensión de ese momento, ¿no? Pero es curioso que se le da mucho ámbito dentro de la película. Es que el equipo de arte, Óscar Semper, que es maravilloso, todo el equipo de arte, Enrique, ¿verdad? Quique, que estaba allí colocando los patitos. y son maravillosos porque, claro, como sabían que era importante para mí el tema patos, pues me decían, hemos conseguido una barbaridad de patos, te va a encantar. Y cuando fuimos al set, ¿verdad? Que mira los patos, y fue maravilloso, ¿verdad? Sí, y había cojines con patos también, o sea, con patos dibujados, había de todo ahí. Sí, bueno, y que tu madre... Sí, bueno, es que esos patos además decía yo, uy, son iguales, este le tiene mi madre... Se los ha quedado tu madre luego. Los coleccionaba, hubo un momento que tenía un montón y ya hubo un año hace tiempo que dijo no, y se quedó con 4 o 5 y ya... Igual que en la película. Sí, ya, pero algunos patos, de hecho, los reconoceréis porque eran muy típicos de los 90, todo el mundo tenía esos patitos en casa, todo el mundo. Es verdad. Sí, y son muy... Sí, podrían haber sido patos que elefantes.
Que a mí siempre me fascina que Javier es ingeniero de telecomunicaciones. Y yo, claro, no, o sea, ¿por qué ese giro vital? O sea, ese personaje tuyo, este Javier que empezó de un lado y acabó en otro. Pues supongo que no me gustaría tener un buen sueldo todos los meses. Me cansaría de eso y diría, bueno, pues me gusta la aventura, el riesgo de no tener algo seguro. O sea que desde pequeño te gustaba el cine. Sí, o sea, vi Blade Runner cuando era muy chaval y cuando la vi no sabía que era eso, no entendí la peli, pero sí que me dije, ostras, yo quiero hacer eso. O sea, no sé lo que significa, pero me gustó mucho, no sé, me impactó muchísimo. O sea, y entonces gracias a eso pues luego veía muchas más películas y fue ahí todo donde empezó. Entonces, pero claro, es verdad que los padres siempre te decían, pero no vas a hacerte director de cine porque eso no vas a tener sueldo. Que luego te das cuenta de que tenían razón. Pero bueno, al final la pasión es lo que puede, ¿no? Y prefiero ser o sea, pues vivir con lo mínimo, pero dedicarte a algo que te gusta, a tener mucho dinero, pero luego a lo mejor cuando ya te estás muriendo, pues decir, ostras, no he hecho lo que... No he hecho Josefina. Por ejemplo, ¿no? Entonces sí es cierto que, bueno, no me arrepiento, o sea, nunca me he arrepentido, pero sí que fue como un salto, ¿no? Un poco mortal, pero ya te digo, la verdad es que súper encantado de estar aquí. Y fue muy bonito porque él de verdad que le encantaba Blade Runner, le ha encantado Ridley Scott, algunas más, pero él siempre adoraba a Ridley Scott por Blade Runner. Y cuando estrenamos Josefina, que estuvo muy poquito en cines, pero el tiempo justo para estar estrenada al mismo tiempo que una de Ridley Scott. Ah, el último duelo. Esa, sí, justo, estaba ahí. Sí. No La casa de Gucci, que esto es importante también. La otra, sí. Y fue muy curioso porque fue hasta el cine, ¿verdad? A los princesas. Sí, además estaban los dos pósters al lado. Pues hicimos ahí una foto de, mira, pues lo que ha unido Ridley. ¿Y por qué estuvo tan poco tiempo en cartel? ¿La nuestra o la suya? No, la suya estuvo muchas. La suya estuvo muchas. No, es broma. Pues no sé, creo que salió con 16 copias, es verdad que no... Salió con poquitas copias y luego ya la segunda semana ya creo que no sé si con 10 o con 6. Era complicado, pero bueno. Ha sido una mala época. Es que sí, había muchísimo nivel. Justo cuando se estrenó había muchísimas películas. Y bueno, es que este año ha sido un año de muy buen cine también. Sí, un año de... sí, pero bueno, complicado. Pero bueno, ahora gracias a Movistar también se puede ver más. Es verdad que la película la hicimos para cines, porque todavía tenemos esa idea romántica del cine, pero bueno, es verdad que luego pues ves que un día en Movistar pues, ha visto un montón de veces y te llama la gente y te escribe y eso también es bonito, ¿no? Entonces, a lo mejor hay que cambiar un poco el chip porque esa idea romántica es saber a ver qué pasa, ¿no? En un futuro. Bueno, o compaginarlas. Sí. ¿Y tú, este momento romántico en el que decides que quieres ser guionista? ¿Y por qué guionista? Porque además los del cine... ¡Estás en Dama! No, pero quiero decir, es que claro, dices, un escritor es un libro, y eso lo decía García Márquez. Perdón, García Márquez decía que él no se hizo La langosta azul aquella y dijo, bueno, nunca más, jamás, el que Cristo de gente, claro, como pellizcándole todas partes, y dice, ya me refugié en la escritura solitaria, porque claro, el cine es esta marabunta, ¿no? Entonces, ¿por qué decides yo guionista? Pues, hombre, yo quería ser escritora, la verdad, pero desde chiquitina, o sea, de esto de 13 años mandando cositas de... Bueno, gané un concurso con 12 años de relato. Bueno. Solo te presentaste tú, que ¿no? Que me regalaron un tocho de libros. No, me explotó. ¡Qué malo! Y me regalaron un tocho de libros. Con 13 años, uno era de momias que me traumatizó. Bueno, esto es una cosa aparte. El tema, bueno, todavía está en mi casa, el libro. Pero yo quería ser escritora, pero bueno, no, o sea, no me cuajó. Escribía relatos para mí, pero nunca me puse en serio a escribir una novela como tal. Empecé ingeniería de caminos también por los padres y todo esto. Pero bueno, ¿qué gallo te lo tenías? ¡Qué cantidad de deserciones! Pero yo lo dejé a tiempo, a los 2 años. Mis hermanos siguieron. Y empecé luego comunicación audiovisual y yo no empecé a escribir guionista como tal hasta que le conocí a él. Y que él hacía cortos y me dijo, vamos a escribir un corto juntos, y ahí fue cuando yo por él soy guionista, si no. Y ahora al revés, ahora he intentado escribir novela, pero soy muy guionista, no soy capaz de...
O sea, me pongo a escribir y no puedo describir las gotas de lluvia caían, pues no, pongo José entró en la sala, punto. Entonces, claro, yo no puedo, novela como tal, no sé si sabría. Pues lo vamos a dejar. Muchas gracias a todas y a todos por venir. Y a los que no habéis podido venir, pero estáis viendo el coloquio, pues recordad que Josefina está en Movistar Plus y la podéis ver una y otra vez. Así que muchas gracias, Javier, Belén. Muchísimas gracias. Bueno, la próxima vez que vengas a Dama, Javier, esperamos ya como que seas socio. Ya como socio. A partir de septiembre, que no puedo hacer antes el cambio. A partir de septiembre, porque te hemos dejado entrar en el mes de la mujer y en Dama. Eso es verdad, eso es verdad. Y si no, en casa no entras tampoco. Eso es verdad, eso es verdad. O sea que... Además está grabado, así que tengo que Está hacer. grabado. Antes de septiembre te llamaremos. Gracias. Gracias. Pues muchas gracias.